Imagina que todo lo que te han dicho sobre la religión, todo lo que has visto en iglesias, templos o libros sagrados, podría ser una gran ilusión. ¿Y si hace siglos un hombre vio a través de todo esto y gritó la verdad al mundo, incluso cuando nadie quería escuchar? Ese hombre fue Baruch Spinoza, un genio rebelde del siglo XVII, y sus ideas están a punto de volarte la cabeza. Esto no es solo otra historia, es una revelación. Spinoza descubrió las verdades ocultas detrás de 5 religiones principales, exponiendo los mitos, los juegos de poder y las ilusiones. No estoy aquí para atacar la fe de nadie, sino para mostrarte lo que este filósofo vio con ojos claros y valientes. Quédate, porque al final, tal vez nunca veas la religión de la misma manera. ¿Quién era Spinoza? Baruch Spinoza fue un filósofo racionalista cuyas ideas desafiaron los marcos religiosos de su tiempo. La filosofía de Spinoza surgió en medio de las guerras de religión en Europa, donde los conflictos doctrinales alimentaban la violencia. Su llamado a la unidad racional buscaba trascender las divisiones sectarias. Su visión panteísta de Dios y su crítica a la religión organizada siguen siendo influyentes en los debates filosóficos y teológicos. Nacido en 1632 en Ámsterdam, Spinoza creció en una familia judía que había huido de la persecución en Europa. Le enseñaron las reglas, las escrituras, las tradiciones, pero a diferencia de los demás, él las cuestionó. ¿Quién es realmente Dios? ¿Por qué creemos lo que creemos? Su curiosidad no era solo una duda inocente, era peligrosa. A los 23 años, su propia comunidad lo excomulgó por atreverse a pensar de manera diferente, pero Spinoza no se echó atrás. Vivió de manera sencilla, moliendo lentes para ganarse la vida mientras escribía ideas radicales que hicieron que sus libros fueran prohibidos en toda Europa. ¿Por qué? Porque no veía a Dios como un viejo en el cielo repartiendo castigos y recompensas. En su ética, Spinoza definió a Dios como sustancia, una realidad infinita y necesaria. Deus sive natura, Dios o naturaleza. Mientras que los deístas imaginaban a Dios como un creador distante, el panteísmo de Spinoza equiparaba a Dios con la totalidad de la existencia, rechazando cualquier separación entre el creador y la creación. Esta distinción explica su rechazo al deísmo, a pesar de compartir el escepticismo hacia los milagros. Esta sustancia se manifiesta a través de atributos como el pensamiento y la extensión, constituyendo toda la existencia, incluidos los seres humanos. A diferencia de las tradiciones teístas, el Dios de Spinoza no actúa con voluntad ni propósito, sino que existe como el fundamento inmutable de las leyes naturales. Entonces, ¿cuáles son las 5 religiones que Spinoza desafió? Vamos a profundizar, empezando con la que él conocía mejor, el judaísmo. No lo odiaba, lo entendía profundamente, y por eso vio sus fallos. ¿Listo para ver el mundo a través de los ojos de Spinoza? Prepárate. Esto lo cambia todo. Imagina esto. Si Dios es todo, el universo mismo, las leyes de la naturaleza, el aire en tus pulmones, ¿por qué esta fuerza infinita se preocuparía por reglas hechas por los humanos? ¿Por qué el cosmos exigiría rituales, dietas o rezos específicos? Eso es exactamente lo que Spinoza preguntó. Para él, todos esos rituales, esas historias dramáticas de un Dios iracundo en el cielo, eran como un truco de mago, distracciones astutas para controlar a las personas en lugar de liberarlas. Ahora, no te malinterpretes. Spinoza no estaba descartando el judaísmo como algo sin valor. Creció en él, lo entendía, pero vio cómo se había enredado en pequeños detalles, debates sobre cómo atarse los zapatos en el Sabbat o qué cucharas usar para la sopa, mientras se perdía la verdad más grande.
que la divinidad no está en los libros de reglas, sino en la manera en que los árboles crecen hacia el sol, o cómo tu corazón late sin que tú lo ordenes. Piénsalo así. El verdadero Dios para Spinoza no necesita que se enciendan velas a una hora específica, o que se sacrifiquen animales en un altar. Eso es como intentar enviar una carta al océano. Es inútil, porque el océano ya está en todas partes. Para Spinoza, Dios era el océano. Y Spinoza veía las religiones organizadas como excesivamente preocupadas por rituales y disputas doctrinales, como escribió Spinoza en Ética. Parte 1. Definición 6. Por Dios me refiero a un ser absolutamente infinito, que es una sustancia compuesta de atributos infinitos. Esta definición contradice directamente al Dios antropomórfico de las tradiciones abrahámicas, el cual, según él, oscurecía la esencia universal y racional de la divinidad. Pero aquí es donde se pone interesante. Spinoza no solo cuestionó su propia fe, sino que dirigió su mirada crítica a cada una de las principales religiones de su tiempo. Cada una, se dio cuenta, tenía su propia versión de la misma ilusión, un Dios hecho a imagen del hombre, con emociones humanas, reglas humanas y un hambre muy humana de poder. Pero aquí está el giro. Spinoza no era un rebelde enojado tratando de derribar templos. Era más como un científico que despelaba capas de la realidad, tratando de mostrar a las personas lo que él veía, un universo tan impresionante que no necesitaba mitos para ser mágico. Pero, en el siglo XVII, eso era como decirle a la gente que la Tierra no era el centro del universo. Herejía. Y ahora, la trama se pone más densa. Si esto ya te está haciendo replantear todo, aguanta. Porque el siguiente objetivo de Spinoza fue el jugador de poder más grande de su época, una religión tan dominante que sus líderes podían coronar reyes y condenar almas con una sola palabra. Estamos hablando del catolicismo. Imagina la escena. Europa, siglo XVII, catedrales tan altas que parecían perforar el cielo, sacerdotes en cada pueblo sosteniendo las llaves de la salvación, o eso decían ellos. Cuestionar a la Iglesia, impensable. Pero Spinoza no solo la cuestionó, la diseccionó. Aquí es lo que vio, un sistema donde los altares cubiertos de oro y los cánticos en latín distraían a la gente de una verdad simple, que Dios no estaba en el bastón del obispo ni en los decretos del papa. Dios era la razón por la cual los pájaros sabían cómo volar y las semillas sabían cómo crecer. Spinoza criticó al catolicismo por confundir la autoridad divina con el poder institucional. En su tratado teológico-político, argumentó que los milagros y las jerarquías clericales eran invenciones humanas, incompatibles con una comprensión racional de la naturaleza inmutable de Dios. Sin embargo, reconoció que las religiones podían fomentar la cohesión social al enseñar principios morales a las masas, incluso si sus doctrinas eran filosóficamente inadecuadas. Déjame explicártelo de una forma que realmente pegue. Spinoza vio algo que la mayoría de las personas no veían. No había un Dios allá arriba y nosotros aquí abajo. Todo era una realidad conectada. Así que cuando miraba al catolicismo, con todos sus papas, dogmas y historias de un Dios castigador, no podía evitar negar con la cabeza en incredulidad. Piensa en esto. ¿Por qué necesitamos intermediarios para hablar con Dios si Dios está en todo lo que nos rodea? ¿Por qué crear este sistema complicado con rezos a los santos y penitencias cuando la verdad es tan maravillosamente simple? Spinoza veía al catolicismo como la construcción de un muro artificial entre las personas y lo divino, un muro hecho de reglas humanas que no tenían nada que ver con la verdadera naturaleza del universo. Y no se detuvo ahí. Mirad todos los milagros de los que el catolicismo hablaba. El pan convirtiéndose en carne,
el agua bendita que sana. Con su mente afilada como una navaja, Spinoza dijo: esto no es necesario. No es que negara la maravilla de la existencia, todo lo contrario. Él veía milagros por todas partes, en cada hoja, en cada estrella, en cada aliento. Pero no necesitaba historias mágicas para explicarlos. El universo en sí mismo, con sus leyes naturales y su impresionante belleza, era milagro suficiente. Aquí está lo más impactante. Estos milagros no eran más que otra decepción para Spinoza, una forma de mantener a las personas en asombro y obediencia, en lugar de libres y pensando por sí mismas. Imagínate tener las agallas de decir esto en una era en la que la Iglesia podía quemarte vivo por herejía. Spinoza no solo cuestionaba una religión, estaba desafiando a un imperio entero que tenía el poder de silenciarlo para siempre. Pero lo más loco es que no lo hacía por odio o rebelión. Spinoza genuinamente quería algo mejor para la humanidad. Creía que si entendiéramos que Dios está en todo, no necesitaríamos iglesias de piedra ni sacerdotes con ropas elegantes. La verdad estaba justo afuera, en el viento, en el océano, incluso en tu propio latido del corazón. El catolicismo, con todo su poder y ceremonia, estaba señalando a las personas en la dirección equivocada, vendiéndoles un Dios distante cuando lo divino estaba justo al alcance de sus dedos. Esto no era solo un juego filosófico para Spinoza, era revolucionario. En su época, la Iglesia católica era como un rey intocable, y aquí viene Spinoza señalando con el dedo y diciendo: lo tienen todo mal. Algunos lo odiaban, otros le temían, pero nadie podía ignorarlo. Sus ideas eran como truenos resonando por las catedrales, imposibles de silenciar. Y ahora viene lo más interesante. Las revelaciones de Spinoza no solo trataban sobre el catolicismo, exponían un patrón en todas las religiones que ponían barreras entre nosotros y la verdad. Y esto es solo el comienzo. Ya hemos visto cómo desafió al judaísmo tradicional y se enfrentó al gigante católico. Pero este rebelde filosófico no había terminado aún. A continuación, el protestantismo, el movimiento que comenzó como una reforma pero que, a ojos de Spinoza, cayó en las mismas viejas trampas. Prepárate, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente intensas. Spinoza miró a los protestantes y dijo: ustedes también están perdiendo el punto. Esto no es solo historia, es un viaje que sacudirá tu mente y te hará cuestionar todo lo que creías saber. Imagina el mundo de Spinoza en el siglo XVII. El protestantismo estaba explotando en toda Europa, especialmente en su país natal, los Países Bajos. Todo comenzó con reformadores como Lutero y Calvino diciendo «basta» a los papas y sacerdotes corruptos. Querían una fe más pura, basada solo en la Biblia. Pero Spinoza, el pensador libre por excelencia, vio algo diferente. Lo que Spinoza notó fue la ironía definitiva. Estos reformadores protestantes habían intercambiado un conjunto de cadenas por otro. Claro, se deshicieron del Papa, pero crearon nuevas autoridades, nuevas interpretaciones rígidas, nuevas formas de decirle a la gente cómo pensar sobre Dios. Los nombres cambiaron, pero el juego seguía siendo el mismo. Los humanos tratando de controlar lo incontrolable, intentando encerrar lo que no puede ser contenido. En los Países Bajos, los calvinistas estaban al mando. Sus iglesias eran sencillas, sus sermones largos, realmente largos, y su creencia central era que Dios ya había decidido quién sería salvado y quién sería condenado. Para muchos, esto era la verdad, un soplo de aire fresco después de siglos de catolicismo autoritario. Pero entonces llegó Spinoza, con su mirada calmada pero inquebrantable, y dijo: «No tan rápido». No se dejó influir por sus Biblias ni sus interminables predicaciones. Para él, el protestantismo,
con todo su ruido y sus peleas internas, era solo otra ilusión, otra distracción que alejaba a las personas del verdadero entendimiento. Piensa en cómo Spinoza veía el mundo. Para él, Dios no era un juez distante sentado en un trono señalando con el dedo y condenando almas al fuego eterno por romper reglas arbitrarias. Dios era todo: el universo, la naturaleza, la fuerza que mueve las estrellas y hace que las flores florezcan. No había un Dios separado sentado más allá de las nubes. Todo lo que existe es parte de esta energía infinita. Así que, cuando miraba al protestantismo, con sus interminables debates teológicos, su obsesión con la salvación y sus guerras religiosas sobre quién interpretaba correctamente la Biblia, Spinoza pensaba: esto es una locura. ¿Por qué pelearse por un libro cuando Dios está en todo lo que nos rodea? Para él, los protestantes simplemente habían intercambiado las campanas y los santos católicos por sermones y escrituras, pero seguían atrapados en la misma ilusión, la creencia en un Dios distante que exigía adoración de una manera particular. Eso, según Spinoza, era pura ficción. Y no se trataba solo de la doctrina. El protestantismo estaba fragmentado en innumerables facciones. Los calvinistas creían una cosa, los luteranos otra, y todos se gritaban entre sí como si ellos solos tuvieran las llaves del cielo. Spinoza miraba este caos y pensaba: ¿en serio? Si Dios es todo, si Dios es la realidad misma, ¿cuál es el sentido de pelearse por quién tiene razón? Para él, estas divisiones eran prueba de que el protestantismo había perdido el rumbo. No era una fe que guiara a las personas hacia la verdad, sino un juego de poder, una forma de mantener a la gente discutiendo en lugar de entendiendo. Imagina lo que significaba decir esto en los Países Bajos, donde los calvinistas eran los gobernantes indiscutidos. Spinoza no solo cuestionaba una religión, estaba pateando un panal, y las avispas no estaban contentas. Pero aquí está lo más increíble. No lo hacía por maldad, ni por burla. Spinoza no tenía nada en contra de los protestantes como personas. Quería que todos, sin importar sus creencias, vieran lo que él veía: un universo lleno de maravillas, sin la necesidad de complicaciones innecesarias. Para él, el protestantismo era una ilusión porque hacía que la gente buscara un Dios que no existía, un Dios separado de ellos, cuando en realidad Dios estaba en cada respiro que tomaban. ¿Por qué leer la Biblia como si fuera un libro de reglas cuando la verdadera guía era el propio universo? Spinoza argumentaba que no necesitamos pastores ni iglesias, solo necesitamos abrir los ojos y ver lo que ya está ahí. Eso era radical, eso era peligroso, y por eso la gente lo veía como un loco o una amenaza. Y no creas que esto pasó desapercibido en su época. El protestantismo era una fuerza poderosa, especialmente en los Países Bajos. Los líderes religiosos no se quedaron callados cuando Spinoza empezó a expresar estas ideas. Lo veían como una amenaza, alguien que podía sacudir los cimientos de su autoridad. Sus escritos eran como una tormenta chocando contra sus torres de creencias. Y aunque intentaron silenciarlo, no pudieron apagar sus ideas por completo. Porque lo que Spinoza decía no se trataba solo del protestantismo, se trataba de todas las religiones que vendían a las personas un Dios falso. Quería que la humanidad dejara de pelearse por palabras y comenzara a vivir la verdad. Y ahora que hemos visto cómo desmanteló este tercer gigante, el viaje no ha terminado. Aún quedan más religiones por explorar, y te prometo que lo que viene a continuación es igualmente impactante. Esto no es solo una mirada al pasado, es un desafío que todavía resuena hoy. Estamos avanzando a toda velocidad con Spinoza, y ya hemos visto cómo este genio rebelde se enfrentó al judaísmo tradicional, al catolicismo y al protestantismo.
Cada vez que miramos estas creencias a través de los ojos de Spinoza, algo se quiebra. La noción de que lo que nos han dicho es la verdad absoluta. Pero Spinoza no se detuvo en los gigantes. También dirigió su mirada a los sectarios más pequeños, esos grupos que parecían diferentes, pero para él caían en la misma trampa. Ahora vamos a profundizar en la cuarta religión de nuestra lista, los anabaptistas. Puede que no sean tan famosos como los demás, pero en el siglo XVII tuvieron su lugar, y Spinoza no los pasó por alto. Prepárate, porque este viaje no está disminuyendo la velocidad. Primero, pongámonos en contexto. Los anabaptistas surgieron de la Reforma, al igual que los protestantes, pero eran más radicales. Rechazaban tanto las iglesias católicas como las protestantes, creyendo que estaban profundamente equivocadas. Para ellos, el bautismo infantil no tenía sentido. Solo los adultos que conscientemente elegían la fe deberían ser bautizados. Se separaban del mundo, vivían en comunidades cerradas y algunos incluso rechazaban completamente la violencia. En los Países Bajos, donde Spinoza vivía, había grupos como los menonitas, que buscaban una fe pura, despojada de excesos y corrupción. Para muchos, esto parecía algo fresco, diferente, casi como una revolución dentro de la revolución. Pero entonces, Spinoza, con su forma única de ver las cosas, intervino y dijo: «No, esto tampoco es la verdad». No se dejó engañar por su simplicidad, ni por sus buenas intenciones. Para él, los anabaptistas eran solo otra ilusión. Y ahora vamos a ver por qué. Recuerda cómo pensaba Spinoza. Para él, Dios no era un ser externo mirando desde el cielo dando órdenes. Dios era todo, el universo, la naturaleza, la fuerza que hace que el viento sople y que las montañas se eleven. No había una presencia divina flotando sobre todo. Todo era uno. Así que cuando miraba a los anabaptistas, con sus estrictas reglas y su insistencia en que solo unos pocos elegidos podían ser verdaderamente bautizados, veía el mismo error fundamental. Rechazaron las iglesias tradicionales, pero seguían aferrándose a la idea de que Dios era algo separado, algo que debía ser obedecido de una manera particular. Y para Spinoza, eso significaba que estaban tan perdidos como el resto. Porque al final, ¿qué diferencia hacía si adorabas en una gran catedral o en una simple casa de reuniones, si seguías atrapado en la ilusión de un Dios distante? El desafío de Spinoza no era solo para las poderosas iglesias, era para todos. Y a medida que seguimos este viaje verás que nadie estaba a salvo de su mente afilada. Una realidad infinita, esa era la visión de Spinoza. Así que cuando miró a los anabaptistas con sus estrictas reglas, su aislamiento del mundo y su creencia en una manera especial de vivir, negó con la cabeza. Estaban perdiendo el punto. ¿Por qué apartarse de la sociedad si Dios estaba en todas partes, incluso en el caos de la vida cotidiana? ¿Por qué hacer del bautismo algo tan importante cuando la verdad no necesitaba rituales o ceremonias? Para él, los anabaptistas simplemente habían construido otro sistema, otra estructura hecha por los humanos, llena de reglas y restricciones. Pero la realidad, lo divino, era mucho más simple. No necesitaba derechos de purificación ni comunidades aisladas. Simplemente existía. Había algo más. Los anabaptistas a menudo hablaban de vivir una vida pura, de ser mejores que los demás porque seguían su fe con absoluta dedicación. Spinoza veía a través de esa ilusión. Si Dios era todo, no había personas puras o impuras. No había elegidos ni marginados. El universo no juzgaba, simplemente existía. Y en sus ojos, los anabaptistas, a pesar de todo su radicalismo, seguían atrapados en la misma vieja trampa,
creando un Dios que no era real, separándose de la verdad en lugar de abrazarla. Ahora imagina decir esto en un momento en el que los anabaptistas ya eran perseguidos. Muchas personas los veían como valientes mártires resistiendo a los poderes que querían aplastarlos. Pero Spinoza no se dejó influenciar por la emoción, miró más profundo, y lo que vio fue un movimiento que, a pesar de todas sus diferencias, aún mantenía las mismas ideas equivocadas. Era solo otra versión de la ilusión, un sistema de creencias que distraía a las personas de la verdadera verdad. Es importante entender que Spinoza no era cruel. No intentaba destruir la fe de las personas solo por hacerlo. No tenía nada en contra de los anabaptistas ni de ningún otro grupo religioso. Su lucha no era contra los individuos, sino contra las ideas. Ideas que, en su mente, engañaban y confundían a las personas. Los anabaptistas, en su opinión, se equivocaban porque hacían de la fe algo complicado cuando, en realidad, era simple. Él diría: no necesitas ser bautizado de nuevo. No necesitas vivir en una aldea aislada para encontrar a Dios. Dios está justo aquí, en el calor del sol sobre tu cara, en el agua que bebes, en el ritmo de tu propio latido. Esa era la revelación. Spinoza quería que las personas vieran, y por eso miró a los anabaptistas y negó con la cabeza. Pero sus opiniones no eran solo pensamientos callados que guardaba para sí mismo. En una época en la que los anabaptistas ya estaban siendo atacados por católicos, protestantes y autoridades políticas, Spinoza no se unió a su persecución. Hizo algo diferente. Mientras otros peleaban sobre quién tenía la fe verdadera, él fue más allá. Dijo que todos estaban equivocados: los católicos, los protestantes, los anabaptistas. Ninguno de ellos entendía la realidad tal como era. Sus palabras atravesaban el dogma religioso como un viento afilado que rasgaba las banderas, y aunque no gritaba sus ideas en las calles, sus escritos dejaban claro su postura. Spinoza no era un destructor, era un revelador. Quería que la gente dejara de perseguir ilusiones y empezara a reconocer la maravilla que ya estaba frente a ellos. Y ahora que hemos visto cómo desmanteló a este cuarto grupo, el viaje no ha terminado. Aún queda un sistema de creencias más en su lista, y créeme, el final de esta aventura será tan impactante como todo lo que hemos visto hasta ahora. Nos estamos acercando a la última parada en la crítica valiente de Spinoza a la religión. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este hombre no dejó ninguna vaca sagrada sin tocar. Hemos explorado cómo desmanteló el judaísmo tradicional, el catolicismo, el protestantismo e incluso a los radicales anabaptistas, mostrando cómo cada uno, a su manera, era una trampa que mantenían a las personas alejadas de la verdad. Pero aún quedaba un sistema de creencias más, uno que en su tiempo apenas comenzaba a ganar terreno, uno que parecía moderno e incluso progresista: el deísmo. Una filosofía que comenzaba a arraigar entre los intelectuales, una que a primera vista parecía cercana al propio pensamiento de Spinoza. Pero sorpresa, Spinoza miró esto y dijo: «No, esto no es suficiente. Prepárate, porque esta última parada cerrará nuestro viaje con una revelación que mostrará hasta dónde estaba dispuesto a llegar este pensador radical». Esto no es solo una mirada a la mente de Spinoza, es una invitación a repensarlo todo. Primero, entendamos qué era el deísmo en el siglo XVII. A diferencia de las otras religiones que Spinoza había criticado, el deísmo no era una fe organizada con iglesias o sacerdotes. Era una forma de pensar, una perspectiva que empezaba a surgir entre aquellos que ya estaban hartos del conflicto religioso. Los deístas creían en Dios, pero no de la manera en que la religión tradicional lo describía. Veían a Dios como el Creador Supremo,
un relojero divino que había puesto en marcha el universo, y luego se apartó, dejando que todo funcionara según las leyes naturales. No milagros, ni intervenciones divinas, ni textos sagrados, solo razón y naturaleza, como los únicos guías. En los Países Bajos y en toda Europa, esta era una idea fresca. Ofrecía un respiro a aquellos cansados del dogma religioso. Para muchos, el deísmo parecía lógico, incluso revolucionario, pero entonces Spinoza, con su aguda visión, intervino y dijo: «Espera, esto es solo otra ilusión». ¿Cómo podía ser eso? Después de todo, el deísmo sonaba mucho como la filosofía de Spinoza. Aquí está la diferencia. Spinoza tenía una visión que iba aún más profunda. Para él, Dios no era un creador distante que había creado el mundo y luego lo dejó solo. Dios era el mundo, el universo mismo, todo lo que existía. No había separación entre el creador y lo creado. Todo era uno, una fuerza infinita que no tenía principio ni fin. Así que cuando miró al deísmo, con su idea de un Dios que puso las cosas en marcha y luego se retiró, Spinoza lo rechazó de inmediato. Los deístas, en su opinión, solo habían llegado a mitad de camino. Habían dado un paso atrás con respecto a la religión tradicional, pero aún mantenían la idea anticuada de Dios como algo separado del mundo. Y para Spinoza, eso seguía siendo un error. Sí, los deístas rechazaban los milagros y las estrictas reglas religiosas, pero aún veían a Dios como algo separado, un relojero distante que dio cuerda al universo y luego se apartó. Y para Spinoza, eso era solo otra ilusión, otra historia que nos mantenía alejados de ver la realidad tal como es. Piénsalo de esta manera. Para los deístas, el universo era una máquina, un sistema perfectamente diseñado que funcionaba por sí mismo. Pero para Spinoza, el universo no era una máquina en absoluto, era Dios mismo. Cada pieza de existencia, cada momento que se desarrolla, no solo fue creado por Dios, sino que era Dios. Así que cualquier creencia que colocara a Dios fuera de este mundo, incluso una versión racional y simplificada de Dios, seguía siendo, para él, una falsedad. Él argumentaba que no necesitamos imaginar un creador distante. Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos y experimentamos, ya es divino. El deísmo, con su fría lógica y su divinidad distante, seguía siendo una mentira, porque hacía que las personas vieran al universo como algo externo, algo que había que descifrar, en lugar de algo de lo que inherentemente somos parte. Imagina lo que significaba decir algo así, en una época en la que el deísmo ganaba popularidad entre los intelectuales. Spinoza no solo desafiaba las viejas religiones, también les decía a los llamados pensadores ilustrados que no habían ido lo suficientemente lejos, y su crítica no era solo un desacuerdo menor. Los deístas a menudo hablaban de la perfección de Dios y cómo el universo seguía un gran orden descubrible. Pero Spinoza miraba esto y pensaba: aquí vamos de nuevo, más reglas, más estructuras innecesarias. Si Dios es todo, no hay ningún plan que descifrar, no hay un gran diseño que adorar. Las cosas simplemente existen tal como son, y nosotros somos parte de esa existencia. Para él, el deísmo era otro paso engañoso, porque aunque parecía simple, seguía siendo algo complicado. Algo que no necesitaba ser complicado. La verdad, tal como la veía Spinoza, se encontraba en la propia naturaleza, sin la necesidad de crear a un arquitecto divino que observase desde la distancia. Y esta idea era radical, incluso para aquellos que se consideraban pensadores radicales. Spinoza no se conformaba con verdades parciales, quería la verdad completa, nada menos. Pero, como siempre, su lucha no era contra las personas, sino contra las ideas que mantenían a la humanidad encadenada.
No despreciaba a los deístas, simplemente creía que se detenían a medio camino y al hacerlo seguían atrapados en una mentira. Spinoza quería que todos vieran lo que él veía, un universo que no requería intervención divina ni un creador externo, sino uno que se explicaba a sí mismo a través de su propia belleza, su propia existencia y su propio tiempo. Y esto no era solo un ejercicio intelectual, era un desafío a sacerdotes, teólogos, filósofos. Y aunque el deísmo no tenía iglesias que defender, las palabras de Spinoza seguían siendo una tormenta que sacudía sus cimientos, tal como había hecho con todos los demás sistemas de creencias. Y aquí estamos, al final de este viaje revelador con Spinoza. Si has estado siguiendo hasta aquí, ya sabes que este hombre no se guardó nada. Hemos visto cómo desmanteló el judaísmo tradicional, el catolicismo, el protestantismo, el anabaptismo y ahora el deísmo, encontrando en cada uno de ellos una falsedad, una ilusión que mantenían a las personas alejadas de la verdad. Esto no se trataba solo de rechazar la religión, sino de ir más allá, llegar al núcleo de la realidad misma. Spinoza no era alguien que aceptara el mundo tal como se le dio. Él quería despojar todo a su esencia, y lo que encontró fue tan profundo que aún nos sacude hoy. Ahora, vamos a juntar todo. Miremos lo que realmente significa este descubrimiento. ¿Y por qué importa ahora? Porque esto no es solo una lista de religiones que Spinoza cuestionó. Es una invitación a despertar, a ver más allá de las ilusiones que nos han entregado. Prepárate, porque esta reflexión final será tan poderosa como todo lo que hemos explorado hasta ahora. Entonces, ¿cuál fue la revelación última de Spinoza a través de estos 5 sistemas de creencias? Vio un hilo común. Todos vendían una versión de Dios que él simplemente no podía aceptar, un ser separado, un gobernante en los cielos mirando, juzgando, mandando. En el judaísmo eran las leyes y rituales, en el catolicismo los papas y milagros, en el protestantismo las interminables batallas sobre las escrituras, en el anabaptismo la obsesión con la pureza y el aislamiento, en el deísmo un creador distante que puso todo en marcha y luego se alejó. Para Spinoza, todos estos eran solo diferentes versiones de la misma ilusión, un truco que nos hacía creer que estábamos separados de lo divino. Él dijo, Dios no está allá afuera en algún lugar. Dios es todo, el universo, la naturaleza, la existencia misma. Cada fragmento de la vida, cada momento que se despliega, eso es lo divino. No hace falta reglas, no hace falta intermediarios, no hacen falta historias complicadas. La verdad está aquí, más cerca de lo que pensamos, si tan solo dejamos de crear barreras que nos separen de ella. Piensa en lo que esto significa en el siglo XVII, cuando Spinoza vivió. El mundo estaba lleno de guerras religiosas, con diferentes religiones luchando por quien tenía el verdadero camino hacia Dios. Y luego Spinoza apareció y dijo, no, están complicando esto mucho más de lo necesario. Para él, el mayor engaño de todas estas religiones era que hacían que las personas se sintieran desconectadas de lo divino, como si tuvieran que ganarse un lugar en el cielo o seguir una fórmula estricta para ser dignos. Pero Spinoza veía el universo como un todo perfecto, donde no había separación entre Dios y la humanidad. Imagina eso. No hay un gobernante juzgón en el cielo. No hay un premio espiritual que ganar. No hay un castigo eterno que temer. Todo lo que existe ya es parte de esta fuerza infinita. Y darnos cuenta de esto es lo único que realmente importa. Eso es lo que Spinoza quería que viéramos. Y es por eso que Spinoza vio estas religiones,
con sus dogmas rígidos y sus paredes autoimpuestas, como un error fundamental. Pero no pienses que esto era solo un pensamiento callado que guardaba para sí mismo, escondido en sus libros. Nomber. Decir algo así en su tiempo era como soltar una bomba. La gente no estaba lista para escuchar que sus creencias más sagradas podrían no ser más que invenciones humanas. Los líderes religiosos, judíos, católicos y protestantes por igual, lo vieron como una amenaza seria, alguien que podría sacudir los mismos cimientos de todo lo que habían construido. Lo expulsaron de su comunidad, prohibieron sus escritos y lo dejaron estar solo. Pero Spinoza no se rompió. Siguió adelante, porque para él la verdad valía más que el miedo, más que la soledad. Y aquí está la parte increíble. Aunque intentaron silenciarlo, sus palabras no murieron. Persistieron. Esperaron hasta que, siglos después, nos encontraron. Ahora somos nosotros los que las tenemos en nuestras manos y eso plantea una pregunta crucial. ¿Qué hacemos con ellas? Sí, el mundo en el que vivimos hoy es diferente al de Spinoza. Pero, ¿es realmente tan diferente? Aún existen iglesias y templos, aún seguimos reglas sin cuestionarlas, seguimos buscando a Dios en libros, en rituales, en lugares distantes, como si la divinidad estuviera escondida en algún lugar fuera de nuestro alcance. Pero Spinoza nos detiene en seco y dice: despierten. Si Dios es todo, si Dios es el universo mismo, ¿por qué lo estamos complicando tanto? La verdad no está encerrada en escrituras o enseñanzas secretas. Está justo aquí frente a nosotros, en el sol que asciende, en el viento que acaricia tu piel, en el sonido de la risa entre amigos. Y esto no se trata de rechazar la fe, se trata de expandirla, de hacerla más grande, más libre y más real. Spinoza no quería destruir la religión, quería mostrarnos un Dios que ya estaba aquí, presente en cada rincón de la vida. Y si esto te hace ver las cosas de manera diferente, si te hace hacer una pausa y reflexionar, entonces haz algo con ello. Mantengamos viva esta conversación. Dale me gusta, suscríbete para más ideas que sacuden la mente y deja un comentario abajo. ¿Cuál de estas religiones te sorprendió más? ¿Qué desafió tu perspectiva? Vamos a hablar de ello. Las críticas de Spinoza invitan a la reflexión sobre la relación entre la fe, la razón y el poder institucional. Prohibido en su tiempo, las ideas de Spinoza influyeron más tarde en los pensadores de la Ilustración, como Goethe, Einstein y el secularismo moderno. Su ética ahora se celebra como un texto fundamental del naturalismo metafísico. Su obra sigue siendo una piedra angular del pensamiento de la Ilustración y de la filosofía secular contemporánea. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que no tenemos que buscar fuera de nosotros mismos para encontrar sentido. No tenemos que depender de instituciones para decirnos qué es lo sagrado. Podemos abrazar el hecho de que somos parte de algo vasto e infinito, algo que no necesita intermediarios ni reglas para ser real. También significa dejar ir el miedo. Miedo al castigo, miedo de no ser lo suficientemente buenos, miedo de que necesitamos ganarnos nuestro lugar en el universo. Si todo ya es divino, entonces pertenecemos a él de manera natural, no hay nada que probar. La filosofía de Spinoza es más que una idea intelectual, es una invitación a vivir de manera diferente, a caminar afuera y ver el mundo no como algo separado de nosotros, sino como algo con lo que estamos profundamente conectados, a encontrar lo sagrado en lo ordinario. Así que, la próxima vez que te sientas perdido o incierto, recuerda esto. No necesitas buscar la verdad en lugares lejanos. Ya está aquí, siempre ha estado. Y tal vez, solo tal vez, esa es la idea más revolucionaria de todas.